En el segundo episodio de Charla con Charlie damos un giro de 180 grados para entrevistar a un ejidense que es todo un referente para aquellos que sueñan algún día con ser bombero, policía o guardia civil. Montó su propio centro de entrenamiento funcional y ha cambiado la vida de cientos de personas acompañándolo en su cambio físico. Hoy contamos con la presencia y vamos a entrevistar a José Monero. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, José, cuéntanos. Un poco me gustaría que todos los que nos están viendo supieran quién eres. Bueno, siempre me presento de la misma manera. Yo digo que soy bombero por vocación y emprendedor y deportista por pasión. Desde pequeño tuve la suerte de encontrar tanto mi vocación como esas dos pasiones y es un poco lo que ha regido mi vida. Me di cuenta que no iba a ser fácil llegar ahí, me di cuenta muy pronto. Es todo un reto, ¿no? Al final, para los mortales, ¿no? Como el hecho de ser bombero es como un reto brutal, ¿no? Y es súper difícil el hecho de llegar a tener las condiciones, tanto físicas como mentales, para poder ejercer de bombero, ¿no? Sí, al final es que no lo piensas. Echa la máquina a andar y van pasando los días, los meses, los años. Y bueno, y al final pues intenta acercarte un poquito más cada vez a tu objetivo y al final la oposición lo que te da es eso, ¿no? Esa fuerza, esa valentía, ese sacrificio y sobre todo esa paciencia. Luego el ser bombero parece que todo acaba ahí, pero que va, ahí es donde empieza todo, ¿no? Somos eternos aprendices. Bueno, José, a lo largo de la entrevista a mí me gustaría hablar de diferentes temas. Vamos a ir estructurándolo un poco para que todos nuestros oyentes, si están en Spotify o todos los que estén viendo el podcast, pues puedan exprimirte todo el jugo que tienes, que en esta hora y pico pues vamos a intentar sacar. Vamos a hablar de tus experiencias como bombero, que imagino que serán fascinantes. También pues toda tu sabiduría y tu experiencia acompañando a todos esos opositores a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, guardias civiles, policías, bomberos, un poco acompañando a esa gente y cuáles son las cualidades que deben de tener, tanto mentales como físicas y de constancia, ¿no? De fortaleza para poder llegar algún día a cumplir ese sueño de ser funcionarios, ¿no? Pero primero, para entrar en calor, a mí me gustaría plantearte ciertas situaciones de peligro que podemos vivir en nuestra casa, con nuestros familiares, en situaciones muy comunes y que seguramente haya unas pautas de actuación mejores que otras, ¿no? ¿Cómo debemos actuar en según qué condiciones que se nos pueden dar en nuestro día a día, ¿no? Entonces, a mí me gustaría plantearte la siguiente situación. Por ejemplo, estoy durmiendo en mi casa y me despierto por un fuerte olor. Abro la puerta de mi cuarto y no veo nada, todo está lleno de humo. ¿Qué debería hacer? Pues mira, agradezco que me haga esta pregunta porque escucho mucho el tema de debería ser obligatorio en la escuela, deberían enseñarnos, pero luego no tomamos responsabilidad con eso, ¿vale? Entonces, si este podcast o este rato que vamos a echar aquí ya vale para que los que nos escuchen ya se lleven algo y tomen conciencia, yo me doy por satisfecho. Entonces, es justamente lo que hacemos con nuestra asociación Vida Solo Una. Hemos montado una asociación, diferentes bomberos, y al final divulgamos mucho sobre todo esto. Prevención de incendios, primer auxilio, RCP, atragantamientos. Entonces, la pregunta me parece muy interesante porque, bueno, has dicho que te levantas con un fuerte olor. Antes del olor te debería haber despertado un detector de humo. Ah, claro. Vale, entonces todo siempre empieza en la prevención. Hay un aparato que vale 15, 20 euros, que yo lo regalo por Navidad, o sea, y que empieza ahí toda la prevención. No es tanto la actuación en sí, sino el ya ir prevenido para lo que pueda ocurrir. Eso puede salvarte la vida. Te salva la vida, seguro. Entonces, claro, pero si ya está en ese punto que te ha despertado el olor, has abierto la puerta de tu habitación, lo primero es confinarse. O sea, cerrar la puerta cuanto antes, tapar cualquier sitio por donde pueda entrar el humo, como puede ser la rendija de la puerta,
taparla con lo que pilles, con una toalla, con una sudadera, con la sábana. Si puede ser húmedo, mucho mejor. Claro, yo José, te planteo, por ejemplo, mi cuarto. Yo tengo mi cuarto donde duermo y dentro un cuarto de baño y una puerta que me separa del salón. Entonces yo tengo unido mi cuarto y el cuarto de baño, el salón, y luego una ventana al exterior, que quizás eso pueda ser un gran aliado, ¿no? Estupendo, porque lo que acabamos de decir, esa ropa que ponga o esa toalla que ponga debajo de la rendija que esté húmeda, ¿vale? Mucha más prevención. A partir de ahí, llama al 112, el 112 se va a encargar de hacerte las preguntas correctas y luego da información útil. Pues todo lo que me estás diciendo es información útil. Si tienes mascotas, si hay alguien más en casa, cómo es tu vivienda, dónde es, edificio, planta, en fin. Ellos te van a hacer las preguntas correctas. Entonces, a partir de ahí, puedes mantener la calma. ¿Tienes ventana? Si puedes abrir esa ventana y te cercioras de que no entra humo, no entra fuego, bueno, ya te puede hacer visible, vas a respirar mucho mejor, pero al final es mantener la calma. Mantener calma y esperar a que lleguen los bomberos y que hagan su trabajo. Claro. No podemos hacernos los héroes, no queramos salir, es que son 30 segundos, es que es complicado. Aquí se basa en prevención, Entonces, el querer salir o me he olvidado el móvil en otro cuarto o tengo la mascota... Claro, es que si estoy yo solo, soy yo el que tiene que salvar su pellejo, pero si tengo familiares o mascotas en otras habitaciones, lo complica todo. Lo complica todo y deberían estar haciendo lo que tú estás haciendo, confinarte. Cerrar una puerta te salva la vida. Entonces, antes de irte a dormir, cierra las puertas. ¿Por qué? Vale, porque eso puede evitar la propagación del fuego y sobre todo evitar la inhalación de humo, que muchas veces en los incendios lo más peligroso es el humo, ¿verdad? Sí, lo que mata es el humo sin duda. Nosotros cuando vamos a intervención, donde primero miramos es al abrir la puerta, porque la persona que quiere salir no se ha quemado, se ha intoxicado por humo, que son segundos, cae al suelo, no te das ni cuenta. O sea, al final te envenenas por ese humo. Entonces, si no me queda más remedio o me ha pillado en un sitio o en el pasillo tal, pues agáchate, ya sabemos que el humo tiende a subir, intenta pasar lo más bajo posible y ve cerrando puertas sin pararte. Y sobre todo la puerta de la calle, que muchas veces con el estrés salimos y ahora los bomberos nos encontramos en una situación totalmente diferente, de ser un piso a ser un bloque entero lleno de humo. Puede haber vecinos en ese tiro de escalera. Entonces son varias pautas que conviene que la gente lo escuche y que tomemos esa conciencia, porque salva vidas. El salir por la puerta pitando y dejarte la puerta abierta, pues para nosotros es un marrón. Entonces, por recopilar, cerrar puertas para evitar propagación de fuego y humo, hacernos visibles si tenemos una ventana o si tenemos un acceso al exterior y llamar al 112 y seguir sus pautas, mantener la calma. Y el paso previo del detector. Y el primer paso es la prevención. Pero sí, está perfecto. Te voy a poner ahora otro caso en el que creo que no hay tanta prevención. Estamos en una cena familiar y nuestro padre o nuestro hermano se atraganta, me lo invento, con un calamar. Intentamos hacer esos primeros toquecitos en la espalda, no sirven para absolutamente nada y empieza a no poder respirar. ¿Cuál sería la forma de actuar? Mira, vuelvo a insistir. Esto parece que es solo cosa de sanitarios, pero es que debería ser cultura, ¿vale? Entonces, desde Vida Solo Una, por ejemplo, cuando damos estas charlas, dividimos el atragantamiento como en dos fases. La primera fase es esa que tú estás diciendo, que empieza a toser, la persona casi que puede hablar, pide ayuda, está tosiendo. Ahí no hay que dar palmadita, no hay que zarandearlo, simplemente hay que animarlo a toser. La tos es lo más efectivo para expulsar algo. Entonces, anímalo a toser. Es la reacción natural que tiene el cuerpo de sobrevivir ante esa situación límite, ¿no? Tiene un cuerpo extraño, el cuerpo va a reaccionar tosiendo. Entonces, en ese momento es animarlo a toser. Te puede acercar, bueno, pues para que se sienta seguro y tal, pero no lo toques, porque el dar esos toquecitos de primeras puede agravar la situación. Luego ya pasamos a una segunda fase, que es donde esa persona ya ves que empieza a apagarse o hace el gesto universal del atragantamiento, se echa mano al cuello, empieza a ponerse morada, no puede hablar, no puede respirar. Ahí ya sí tenemos que empezar con la maniobra, la conocida maniobra de Hellich, que comienza con 5 toques, como tú has dicho, 5 toques interescapulares en la espalda, 5 toques secos, no pueden ser caricias,
Tiene que ser, hay que arrearle. Tiene que ser con intención. La base de la mano y dar buenos golpes. Observar si expulsa el cuerpo o no. Y lo que te dice la guía es que hagas 5-5, es decir, 5 golpes interescapulares y 5 compresiones abdominales. Las 5 compresiones abdominales nos colocamos por detrás, siempre por un lado. A mí me gusta meter la pierna entre sus dos piernas para asegurarme de que si se cae lo tengo bien sujeto. Abrazo a la persona, cojo mi puño, gesto universal de socorro, y ahí abrazo a la persona. Y aquí lo que nos vuelve a decir la guía es que hagamos como una J, hacia adentro y hacia arriba, ¿vale? En el abdomen, por encima del ombligo, por debajo del tórax. Vale. 5 compresiones abdominales. Y ahí tengo que ir alternando. 5 compresiones, o sea, 5 golpes interescapulares, 5 compresiones. 5, 5, 5, 5. Vale. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que expulse el cuerpo extraño, hasta que lleguen los sanitarios o, por desgracia, que se desmaye, que pierda la conciencia, no pueda respirar, y ahí ya estamos hablando de otra situación. Estamos hablando de una reanimación. Ya. ¿Vale? Y entiendo que mientras hay una persona que se está encargando de hacer esas maniobras, hay otra que automáticamente tiene que estar llamando a emergencias para que se vayan haciendo las dos cosas a la vez. Intentar solucionar la situación y, por otro lado, en el caso de que no se pueda solucionar, que ya estén viniendo los sanitarios o quien tenga que venir, ¿no? Correcto. Siempre, al final, la alerta es temprana. Si estás solo, pone el altavoz, llama al 112. Incluso cuando ya empieza a atragantarse esa... Si luego tienes que colgarle al 112 y decirle, mira, se ha solucionado, perfecto. Pero que no te pille de... Vale. Que no te pille... José, te planteo una situación que me pasó a mí en una noche vieja. Hostia. Seguramente sea el único recuerdo que tenga cuando tenía 5 años. Estábamos en una noche vieja y casualmente mi tía, que es una jaquetona... Ahora vamos a hablar de eso. Esa misma tarde, pues típicos programas que te ponían en la televisión de hace 20 años. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar en la cena? Pues mira, si se atraganta, pues tienes que tal, o la maniobra de Haley, o los golpes que estamos diciendo. Y fue ella quien automáticamente, además fue con un calamar, he puesto mi caso, quien me dio y salió el calamar disparado y se estrelló contra la tele. O sea, el hecho de que dieran esa mini formación o información en la tele, probablemente a mí me salvó la vida, porque mi tía supo lo que había que hacer. Por eso divulgamos nosotros. Es decir, el problema aquí está cuando tu mente, tu cuerpo, o sea, cuando no tienes ninguna respuesta, cuando te paralizas, es porque no tienes ninguna salida. Si lo has escuchado, si lo has practicado, ahí ya tienes por lo menos una ventana. Ahí ya puedes empezar a actuar. ¿Vale? Entonces, lo que hablamos, tu tía es jaquetona, aquí se dan ciertos casos como puede ser embarazada, como pueden ser personas un poquito más obesas, que se hace de diferente manera. Por eso hay que practicar. Vale. Porque estás con una embarazada, no puedes hacer compresiones abdominales. Se hacen torácicas. Una persona un poquito más obesa, pues no consigue abarcarla. Pues la pones contra una pared y le haces la maniobra desde delante suya. Vale. O con un lactante. Un lactante, imagínate. O sea, claro. Son situaciones de mucho estrés que la vida no te pregunta si sabe hacerlo, si no sabe hacerlo. Te llega el momento y te llega. Te lo pone delante y tienes que actuar. actuar. Entonces, pues, imagínate estar manejando un lactante que además se hace de otra manera, con el torso de la mano. Entonces, hay que practicar. No vale con decir, lo tenemos que haber aprendido en la escuela. Y luego, que no vale solo con que te digan las pautas que tienes que hacer y ya está. Seguramente uno tenga que experimentar simulacros de acción para ver si eres capaz tú de hacer esa maniobra o no. Entonces, bueno, pues desde aquí, desde el podcast, animamos a que vida solo hay una, ¿no? Vida solo una. Vida solo una. Pues lo sigan, el contenido que subía a redes sociales y que se anime la gente a ver y a formarse sobre estas situaciones límite. Sí, de hecho es que nos dedicamos a ello. Es decir, son charlas gratuitas que vamos haciendo por colegios, por asociaciones, por muchos sitios. Y al final ahí pues nosotros tenemos nuestro chaleco de Hellis, que al final es ponerte en situación. Tenemos los muñecos de RCP. Tenemos varios vídeos donde presentamos actuaciones que hemos tenido en incendios. Entonces, toma mucho más conciencia. Creo que es importante. Total. Vamos a otra situación, José. Vamos. Llego a mi casa y abro la puerta y veo a un familiar que está sufriendo lo que podría ser o aparentemente es una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, se me eriza la piel porque lo he vivido.
en primera persona. Y antes de ser bombero, ¿no? Antes de ser bombero. Pues muy joven, lo tuve que vivir en primera persona con mi padre, un infarto fulminante. Y de hecho, por eso hacemos lo que hacemos con Vida Solo Una. Entonces, esos minutos, esos segundos son pura agonía. En parte, José, por tu vivencia y por la experiencia que tú has tenido a lo largo de tu vida, digamos que se te ha ido acotando el camino a donde has llegado ahora mismo, ¿verdad? Totalmente. Mi línea de vida ha sido eso, vocación de servicio, pero porque también desde muy pequeño es que parece que la vida me estaba empujando ahí, ¿no? Ya. Entonces, el tema del infarto, es que lo que dicen los números es que nos vamos a encontrar un infarto a lo largo de nuestra vida, como mínimo. Ya. Como mínimo. Entonces, el único consuelo que te va a quedar, salga bien o salga mal, es saber actuar. Porque paralizarte en esos momentos es una tortura de por vida. Y si hubiera sabido actuar y si hubiera podido hacer otra cosa. Efectivamente. Entonces, yo aquí te hablo un poco desde una herida que llevo desde hace mucho tiempo. Y, bueno, que me ha llevado a tomar caminos pues, como el que estamos hablando, ¿no? Yeah. Un RCP, pues, bueno, nosotros intentamos enseñarla de manera fácil, sin entrar en tecnicismo, simplemente que las personas recuerden y tengan esa ventana, esa puerta de salida de decir, sé cómo empezar a actuar, por lo menos. Sí, no pretendemos formar a profesionales de los primeros auxilios, sino el hecho de que por lo menos sepas cómo empezar a actuar, ¿no? Correcto. Nosotros nos gusta que os quedéis siempre con unas siglas, que es PAS, VOS, 32. PAS, VOS, 32. Esto habría que memorizar. PAS, VOS, 32. 32. PAS, proteger, alertar, socorrer, es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero es proteger, porque en este caso me está hablando de que abre la puerta de tu casa, pero mi padre se quedó en un sitio, en la puerta de mi casa, pues que puede haber humo, puede haber tráfico, puede haber... A lo que me refiero es que es preferible perder 10 segundos en irme a un entorno seguro a que no haya 2 víctimas. ¿Vale? Entonces, entramos en visión túnel y lo primero es proteger. Luego alertar, por supuesto. Alertar, ya sabemos todo el mundo lo que tenemos que hacer, llamar al 112. Llamar al 112, ya está. Tienen 70, 80 idiomas, te van a solventar la papeleta. Entonces, protejo y alerto. Si hay alguien, pues le pido que llame, porque yo me voy a poner ya a socorrer. Son acciones simultáneas, ¿vale? Y si hay alguien más, pido que vaya por un DEA, un desfibrilador, que es la llave de la vida. El desfibrilador no es solo para sanitarios. El desfibrilador es para ciudadanos. Entonces, si yo puedo estar coordinando eso, pero ya empiezo a socorrer, pues mucho mejor, porque aquí cada segundo, cada minuto cuenta. Por ejemplo, José, ¿cuál sería lo de acudir a buscar un desfibrilador? Por ejemplo, en la calle, en esta calle que hemos salido, ¿cuál sería el sitio más cercano donde tú intuyas que pueda haber un desfibrilador? ¿Edificio público? O sea, ¿vale? No sé si son... ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Algo de Hacienda o juzgado o no sé? No sé, pero bueno, edificio público, ¿no? Debe de haber uno, por ley. Centros de salud. Centros de salud, pública concurrencia. Y Almería... Colegio. Claro. Almería es una ciudad cardioprotegida. Ajá. A lo mejor no habéis dado cuenta, pero hay calles que tienen desfibriladores. Como la Rambla. Calles concurridas, digamos, ¿no? Claro. Cada vez hay más. Falta mucha conciencia, pero cada vez más. Entonces es importante también que desde donde vivamos, el núcleo de donde vivamos, tengamos controlados ciertos sitios. Porque es llegar ahí y traer desfibrilador, mientras yo estoy socorriendo. Yeah. El desfibrilador es lo que nos va a salvar la vida. Vale. Entonces, si eso lo podemos hacer simultáneo, yo ya me pongo a socorrer. Que es donde entran las siguientes iniciales. VOS, ver, oír y sentir. Entonces, antes de eso, tengo que hacer la maniobra frente-mentón, que lo habremos escuchado, que es liberar la vía aérea. Simplemente es abrir un poco, es decir, desplazar un poco la frente hacia atrás, abrir vía aérea, permeabilizar. Porque normalmente cuando una persona pierde conciencia o pues no es que se trague su vía respiratoria, claro, digamos, ¿no? Claro, entonces hay que facilitarle relaja, claro. Que ese aire entre y salga más fácilmente, ¿no? Claro, muchas veces haciendo solo la maniobra frente-mentón salvamos una vida. Entonces, maniobra frente-mentón y a partir de ahí ver, oír y sentir, que al final es oír si la víctima respira o no y estoy viendo si su pecho se eleva o no. Vale. Y ahí no puedo tardar, no puedo tomar pulso, no.
Es decir, no veo que esté moviéndose ese tórax, no lo siento, me pongo a hacer el Actuar, RCP. hay que actuar. Hay que actuar. Y si tengo que quitar ropa, tengo que quitar chaquetones, da igual la raza, el sexo, la religión, la opinión, da igual. Va a salvar una vida. Todas nuestras complejos, percepciones, digamos, acciones socialmente aceptadas, eso hay que olvidarse. La prioridad es salvar la vida y hay que actuar con estas prioridades. Sí, hay que actuar. Entonces, a partir de ahí ya empezamos con las maniobras de RCP. ¿Qué nos dice la guía? Bueno, primero saber cómo tienes que poner tu brazo, dónde tienes que poner la base de tu mano, ¿vale? Normalmente te dice que 2 dedos por encima del apéndice sifoide, es decir, donde acaba el esternón, 2 dedos por encima, hablando bien entre los pezones. ¿Vale? Yo creo que la gente lo va a recordar mejor que al final centro del pecho. Es una situación límite donde uno va a sentir mucha adrenalina y tiene que mantener la calma para saber qué hacer. Entonces, seguramente yo lo recuerde mucho mejor si me dices entre los pezones que si me dices entre 2 dedos super del esternón. El esternón, ¿dónde está el esternón? Correcto. Entonces, o línea intermamilar. ¿No? Nada, entre los pezones. Entre los pezones. Si tengo que hacer algún examen, pues sí, me lo estudiaré así, pero lo más práctico es eso. Efectivamente. Entonces, a partir de ahí, la guía nos dice 100-120 pulsaciones por minuto, compresiones por minuto. Y aquí cuando da un curso te pone la Macarena, porque tiene los tempos de... Dale, justamente, pero no te va a poner a cantar la Macarena. Entonces, lo ideal es haberlo practicado antes. Vale. Haberlo practicado antes. También te dice que 4 o 5 centímetros de profundidad en esa compresión tampoco lleva una regla. Entonces hay que practicar. Hay que hacer compresiones efectivas. ¿Vale? A partir de ahí, 30 compresiones, 2 insuflaciones. El tema de las insuflaciones, pues bueno, hay personas que tienen sangre en la boca, que tienen vómito, que hay gente que es escrupulosa y no va a hacer las 2 insuflaciones. No pasa nada. No pasa nada, lo ideal es hacerlas, pero no está obligado. Lo que sí tienes que hacer es esas compresiones. Es prioritario las compresiones a las insuflaciones. Sí, vale. Las compresiones es tu bomba, ¿vale? Es tu corazón latiendo. Entonces hay que desplazar esa sangre y ese oxígeno al cerebro, ¿vale? Entonces hay que hacer esas compresiones, pero ya no paro. Ya es todo el rato haciendo compresiones. Y eso cansa bastante. Entonces, si hay alguien con el que te puedes turnar, pues perfecto. Porque vamos alternando. ¿Hasta cuándo? Pues aquí lo mismo, hasta que recupere conciencia. O lleguen los servicios sanitarios. Lleguen sanitarios, claro, o hasta que caigas fundido. Fundido es que no doy para más. Ya. El DEA. Pues el DEA es súper intuitivo, ¿no? O sea, no tiene ninguna dificultad. Tú abres un DEA, un desfibrilador, y es que te va a ir dando los pasos. Te va a decir cómo tienes que actuar, te va a decir en todo momento cuáles son los pasos, y no es nada complicado. Ahora, eso sí, tienes que abrir la ropa. Da igual lo que hemos hablado. Tiene que tener contacto con piel, ¿no? Con piel. De hecho, llevan incluso cuchillas de afitar por si tienes que rasurar a alguna persona con mucho vello para que pegue bien ese parche. Vale. El parche también te lo va a decir dónde se coloca. En cuanto vea el parche, sabe dónde lo tienes que colocar. Vale. Y eso no hace una descarga si no hace falta hacer una descarga, ¿vale? Porque ese aparato lo que detecta es esa fibrilación. Entonces, hasta que no detecta esa fibrilación y tú le das a un botón, no va a hacer la descarga. Entonces no hay ningún peligro. Es lo primero que tenemos que buscar, es la llave de la vida. ¿Vale? Vale. Entonces que lo tengamos muy en cuenta, porque bueno, luego hay detalles como no hacer una RCP encima de un sofá, encima de una cama. Tiene que ser una superficie sólida, digamos, que pueda ejercer esa fuerza y esa presión sobre el pecho. Y si es un bebé, las cosas cambian, ¿no? Los lactantes cambian. Cambian porque lo que te dice también la guía es que comiences con insuflaciones de rescate y luego ya, mira, si no te acuerdas, a esas 32. Pero los bebés, las compresiones, o los lactantes en este caso, las compresiones se hacen con los 2 pulgares. Con los pulgares. Antes se hacían así también, pero ahora la guía te indica que hagas las compresiones con los 2 pulgares. En este caso, nariz y boca, ¿vale? Tienes que cubrir todo con las insuflaciones. Vale. Y si no te acuerdas de hacer las insuflaciones de rescate y tal, vamos a tratarlo igual que un adulto. 32, pero sabiendo cómo actuar. Por eso es importante practicarlo. Y luego los DEAs para los lactantes también te lo indica.
porque normalmente se coloca uno delante y otro detrás, ¿vale? Pero es que te lo pone en el día. Pero en el mismo desfibrilador tenemos la opción para un adulto que para un bebé, ¿no? Sí, en el mismo sí, que para un niño. Vale. Pues, José, ya vamos a terminar este primer bloque de cómo actuar en situaciones límite que pueden ser muy comunes en nuestra vida. Sí. Espero que la gente pues tome conciencia y ponga carta en el asunto, actúe para que se forme en todas estas maniobras de primeros auxilios. Y simplemente quería cerrar este bloque mencionando el denominador común que hay en todas estas actuaciones y que sin él no se puede conseguir nada con éxito, que es mantener la calma en situaciones límite, ¿no? Hay gente que se pone nerviosa porque el de delante ya se le ha puesto el semáforo en verde y pierde los nervios. ¿Cómo podemos decirle a la gente o qué entrenamiento deberían hacer? ¿O consideras que la gente debería entrenar el mantener la calma en situaciones límite? Totalmente. O sea, es que la calma se entrena, pero en todos los aspectos de la vida. La calma se entrena. ¿Qué hace un bombero? Entrenar la calma, poner orden en ese caos. Entonces... Eso se puede extrapolar a muchas profesiones. Prácticamente a todo. A todo. Tu primera entrevista no es igual que la 500. A la hora de, ¿no? De hablar, de Efectivamente, total. Es puro feedback. Pues eso es lo que hace un bombero. Por eso tenemos que practicar tanto. Porque la calma se entrena. Porque el éxito ama la preparación. Entonces, cuando tú estás preparado, actúas mucho mejor. No te paralizas. Tienes más recursos. Uh-huh. Entonces, claro que hay que practicarlo, claro que hay que mantener esa calma, pero esa calma se consigue, pues... En mi caso, por ejemplo, ya que has mencionado lo de hacer entrevistas y tal, que la primera no estoy igual de nervioso que en la de 100, es el ponerme en situación, el poner mi cuerpo y mi mente en esa situación donde debo mantener la calma, y conforme voy sumando situaciones, cada vez soy capaz de gestionar mejor los nervios. Supongo que será una de las principales vías para poder conseguir mantener la calma en situaciones límite, ¿no? Intentar contextualizarte en una situación similar. Correcto. O sea, todo lo que se acerque lo máximo a ese día o a ese momento te va a poner mucho más en situación. Pasa con los simulacros, con los opositores. O sea, ese día están con el culete apretado. Sí, si no le ponemos luego un pitido, no pasa nada, puedes decirle. Por eso digo que cuanto más te acerques a ese día, mucho mejor. Entonces los simulacros, cuanto más reales sean, mucho mejor. Si yo estoy viendo esto y me pongo en situación, no es lo mismo que estar escuchando. Si yo me pongo en situación de que le va a pasar a mi hijo, toma mucha más conciencia. Que le va a pasar a mi pareja, le va a pasar a mi padre, y nos creemos que no pasa, pero es que pasa. Pero es que pasa. De hecho, lo decían, ¿no? La probabilidad dice que nos vamos a encontrar con un infarto a lo largo de nuestra vida, el verlo, ¿no? Porque al final yo creo que es principal causa de muerte, ¿no? O una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Al final, tener un problema cardiopulmonar y morir, al final. Pero es que el atragantamiento se están duplicando las cifras. ¿Y eso? Pues no lo sé, ya nos enteraremos, pero... Ya nos lo dirán, ¿no? También parte por que la gente todavía no sabe actuar. Ya. Bueno, pues lo dicho, vamos a cerrar este primer bloque de cómo actuar en situaciones de peligro. Espero que a la gente le sirva. Yo tomo nota el primero y espero poder no tener que aplicarlo nunca, pero si lo tengo que aplicar, saber actuar, ¿no? Y ya quiero pasar a otro apartado en el que nos vamos a centrar un poco en tus experiencias como bombero, experiencias que hayas vivido a lo largo de tu vida profesional. En primer lugar, así a voz de pronto, ¿cuál dirías que ha sido tu actuación o momento más impresionante o más digno de destacar? Es que impresionantes son todos. Si hablamos de ser un poquito espectacular o que impacte, yo creo que aquí a cada uno, a cada bombero es diferente. Depende de la herida que te toque, creo. Te puedo poner un ejemplo. A nosotros nos llaman para abrir puertas, apertura, pues, por ejemplo, de personas que viven solas, normalmente abuelillos que viven solos, que los vecinos llevan días sin verlo. Entonces, cuando vas, sabes a lo que te vas a enfrentar.
Pero a mí, por ejemplo, hubo una que me tocó bastante, que cuando abro la puerta iba vestido como mi padre, una boina como mi padre, una camisa de cuadros como mi padre, y además estaba como despidiéndose. O sea, entonces no es una situación de las más impresionantes o espectaculares como puede ser un tráfico, como puede ser algo que te impacte mucho, pero toca tu herida y, Sí, y al archivador. te revivió tu recuerdo más límite y... Toca tu herida y te toca de verdad. Y luego es que como bombero al final cambias la forma hasta de ver tu pueblo, de haber elegido, porque voy con el coche y digo, aquí pasó esto, aquí pasó, y me vienen gritos, y me vienen imágenes, y me vienen silencios y olores. Entonces ya no es lo impactante, que también lo que ves, es lo que sientes, es si te toca esa herida, ¿vale? Luego había intervenciones que te dejan tocado también, pero por lo que ves, o me viene a la mente un rescate que hicimos en un barranco de un coche, con cuerdas, con la camilla, en fin, un rescate bastante técnico, que cuando accedemos a la víctima, pues el hombre está desorientado, que no hablaba, un poco magullado, tal, con sangre, pero vemos que tenía como mucha sangre seca en los brazos. Cosas que no cuadraban. Hacemos el rescate, subimos a la víctima, lo trasladamos a los sanitarios y cuando nos vamos a ir nos confirma la Guardia Civil que venía de asesinar a su mujer. ¿Qué dices? Presuntamente. Luego se ha descubierto que no es presuntamente. Entonces son cosas... La sangre era de su mujer y, la sangre seca era y decidió suicidarse, entendemos. Sí. No voy a dar más detalles por respeto, vale. pero claro, son cosas que al final va archivando. Llega un día en que la memoria está llena, no sabes por qué estás mal. Entonces hay que... Pues justo tenía una pregunta relacionada con esto para más adelante, pero te la voy a hacer ya. Sí. Un bombero con toda la mochila llena de recuerdos y de vivencias tan trágicas, ¿cómo domina su salud mental en su día a día? ¿Tenéis psicólogos? ¿Entrenáis y digamos, el desintoxicaros de tantos recuerdos límite? ¿Cómo lo hacéis? Mira, creo que todavía falta mucho. Falta mucho a nivel institucional, a nivel de los propios parques, porque primero no se habla lo que se debería hablar. Los bomberos hacemos, o tapamos con ciertas bromas, con no sé qué. Entiéndase bromas como estar escapando de algo, liberando... Es quitarle hierro al asunto para que mentalmente no te abrume, ¿no? Sí, pero está ahí. Se necesita hablar. Segundo, tenemos que ser buenos compañeros. Necesitamos acercarnos al compañero o hacer un feedback, hablar, desahogarnos, y eso depende de nosotros también. Tercero, creo que debe de haber más vida después del uniforme. No puede ser todo ser bombero, por lo que estamos hablando, porque mi archivador tiene que soltarse un poco, tengo que tener ocio, entrenamiento, tal, que todo no sea tu profesión y ya está. Claro, que tengas proyectos, porque eso va liberando ahí espacio. Luego hay que pedir ayuda. Si estoy saturado, pido ayuda. No eres menos bombero, o no eres, ¿sabes? No te haces débil. Pide ayuda psicológica y libera por ahí. Y por último te diría que deberíamos de tener cierta formación obligatoria. Ajá. Y un seguimiento después de ciertas intervenciones. Creo que se debería de funcionar así. Porque se sabe que has tenido una intervención que ha sido pues con límite o muy brutal, ¿no? Y entonces que haya alguien que diga, oye, vamos a ver qué pautas tiene o cómo está reaccionando después de esa intervención que tuvo, que fue pues espantosa, por así decirlo. Claro, el uniforme te da mucha responsabilidad, pero no te puede quitar humanidad. ¿Entiendes? Somos personas. Ya. Somos personas preparadas, somos personas... Soy super persona, pero al final es persona. Dispuestas a no bloquearte cuando alguien se bloquea, a actuar, pero somos personas. Claro. Luego al final llega a tu casa, la adrenalina te baja, analiza lo que has hecho y entonces ahí seguramente es cuando uno empieza a decir, hostia, es que estaba así, o es que dijo esto antes de morir, o es que tenía 20 años, ¿no? Entonces imagino que eso es lo más duro.
ves familiares sufriendo, o sea, es que el archivador lo lleva lleno. Ya. Si yo me paro a pensar, muchas veces no te paras ni a pensar, porque si no, hostia, claro, te pones mal. Ya. Te pones mal, porque yo ahora pienso en una intervención que me viene hasta el olor. Sí, imagínate. Qué fuerte. La hostia, claro. Y imagino, por lo que me has dicho que no, pero no disponéis de psicólogos para sin que tengáis que pagarlo vosotros. El Estado no os pone un servicio ahí o una asistencia de psicología para poder comentar estos temas, ¿no? Tiene que ser un poco entre vosotros, al menos las heridas, por así decirlo. Sí, normalmente hay un servicio de prevención, de seguridad y tal, pero no tenemos un profesional como tal al que tú levantes el teléfono y digas, oye, estoy en este punto. Eso no existe. No existe. Pues bueno, pues igual que hemos dicho que antes que no esté viendo que tome nota, pues que quien tenga que tomar nota que para implementar esto o ayudar de alguna manera a que podáis tener una vida fuera de la profesión, digamos, con paz y que alivie un poco esos recuerdos que vosotros estáis obligados a ver, pues bueno, pues que se tome carta en el asunto. Es algo que se sabe. Es algo que se sabe, pero como con tantas cosas no se toman medidas. ¿Por qué hay... Me voy a meter en un terreno pantanoso, pero Tira. ¿por qué hay tanto suicidio en Fuerza y Cuerpo de Seguridad? Sobre todo en Guardia Civil. Oye, esto se debería de estar estudiando, se debería estar previendo. Y que lo sepa la gente que esto no se soluciona con el sueldo que ganáis. O sea, no puedes ganar 3, puedes ganar 6 al mes. O sea, esto no va de dinero, esto va de que te tienen que poner un profesional o hay que realizar ciertas cosas para este tema suavizarlo, entenderlo, humanizarlo y que no carguéis con esa mochila cuando llegáis a casa. Ahora entrarán los haters diciendo que con el sueldo que cobran porque se pagan. A eso me refiero, no, pero... Mira, yo el otro día fui a entrar a un garaje ardiendo y escuché desde fuera a un vecino, ni por todo el oro del mundo entra en el garaje. Sí. ¿Qué voy a entrar yo ahí? Y yo eso nunca lo había pensado. Pero ahora te paras a pensarlo y dices, claro, este hombre dice, ¿qué coño voy a entrar yo ahí? Con pero coches pegando... Ahí estás leñazo. Tú que no te lo puedes pensar, que tienes que actuar. Sí. Entonces eso tiene un valor incalculable. Claro, pues como los médicos, como la Guardia Civil. Sí, pero bueno, en este caso estamos hablando de los bomberos. Entonces tiene un valor incalculable. Voy a hacerte otra pregunta también tirando por el tema mental. Vosotros siempre los operativos vais acompañados, vais varios efectivos en según lo que se demande, ¿no? Sí. Y ¿has vivido alguna situación en la que tu fortaleza mental, por el carácter de la situación, tú te hayas venido un poco abajo y haya sido un compañero el que haya tirado del carro? A ver, hasta ahora no. Vale. Hasta ahora no. Pero si me pasa, lo digo. O sea, aquí, por encima de ti, por encima de tu ego, de tu orgullo, está el equipo. O sea, si no sé algo, lo pregunto. Vale. Si dudo, busco la respuesta. Si no me siento preparado, me apoyo en mi equipo. O sea, eso es un código que no hace falta ni decirlo. Es decir, y nos puede pasar. Nos puede pasar pues, porque no solo tenemos problemas dentro del parque. Entonces puede llegar un día en el que tenga que dar un paso atrás, apoyarme en mi equipo y lo digo. O sea, no soy menos bombero por eso. Yeah. Entonces, creo que también la preparación real nuestra viene del equipo. Yo estoy 100% preparado cuando miro a mi lado y veo con quién voy. Vale. Tus compañeros son una extensión más de las posibilidades que tú tienes. Totalmente. O sea, totalmente. Luego, si me preguntas si me veo preparado, hombre, faltaría más, ¿no? Claro, la confianza es plena en uno mismo. Un bombero tiene que tener confianza plena. Pero también tiene que tener esa visión de decir, pues mira, hoy no estoy para esto. Intenta hacerlo tú. Y eso, al final, el objetivo final de la operación o de lo que tengáis que hacer, pues se saldrá con más éxito que si uno se obceca en... ¿no? Imagino. Nosotros no podemos improvisar. O sea, si no sé algo, tengo que decir. Aquí no hay margen de improvisación ninguna. Si no, pues hago lo del vecino. Me voy al sofá que estoy más a gusto ahí, ¿no? ¿Qué coño voy a entrar yo? Otra pregunta que tengo. A lo mejor estoy totalmente equivocado, ¿no? Pero en numerosas ocasiones tenéis que decidir entre lo que dice el protocolo de actuación y lo que dice tu intuición.
os veis de vez en cuando en esa disyuntiva, porque a lo mejor, no sé, me imagino una situación, pues aquí tenéis que esperar a que llegue cierta maquinaria o cierta herramienta para poder actuar, y tu cuerpo te está pidiendo ya entrar. ¿Ahí qué? Mira, yo creo que no están enfrentados. Todo lo contrario, el protocolo es nuestra base. El protocolo es nuestra guía, pero no puede ser una cárcel. Es decir, el protocolo se nutre de la intuición. Vale. Normalmente la intuición de un bombero es experiencia acumulada. Entonces, por eso los veteranos son oro. Porque un veterano está viendo algo que tú todavía ni siquiera ves. Cómo se mueve el humo, cómo está estabilizado el coche, y te dice, cuidado aquí, y a lo mejor no sabe explicártelo al detalle por qué, pero lo ha vivido antes. Entonces, intuición y protocolo van de la mano. ¿Qué pasa? Que hay que tener comunicación, hay que tomar decisiones en equipo, hay que evaluar en equipo. Entonces, creo que la intuición o el protocolo se nutre de todo eso. Ya. Dentro del protocolo ya está intrínseco el tema de que vosotros tenéis que hacer uso de vuestra intuición para según qué situaciones. Claro, es que no hay una intervención escrita. Aquí cualquier intervención, por similar que sea, ninguna es la misma. Entonces hay que pivotar ciertas cosas, hay que cambiar los binomios, entonces también se tira mucho de todo eso, de la intuición. En la profesión de bombero tenéis que actuar en diferentes medios, es decir, medios naturales, por así decirlo, en la altura, en el agua, en el fuego, por supuesto. Desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que es tu talón de Aquiles o donde le tienes más respeto? Y, en cambio, ¿dónde te sientes, digamos, más apto para poder actuar? A ver, yo me atrevería a decir que los rescates en altura. ¿Son lo que más respeto te da o tu fortaleza? Es lo que más respeto por norma general nos da y me da. ¿Por qué? Porque hay menos margen de error. En un rescate en altura, una comunicación mal dada, un nudo mal hecho, un anclaje mal hecho, un aparato mal posicionado, estrecha mucho ese margen de maniobra. Entonces, además, si la víctima es tempo dependiente, que tienes que actuar rápido, en altura, o sea, es como que el punto de presión es mayor. Es mayor porque está en una situación que no es tu hábitat natural. O sea, tú vas a un incendio, pero estás con los pies en el suelo. Un incendio es jodido también. La gente ve humo, ve llamas, pero nosotros dentro vemos bombonas de butano, líquidos corrosivos, electricidad. Entonces, peligro hay en todo. Hay mucho peligro en todo, pero creo que esos rescates en altura dan un punto de presión. Y es donde nosotros creo que tenemos que hacer mucho hincapié, ¿no? en esas prácticas porque generan mucha tensión. Entonces, bueno, todas tienen lo suyo, pero... Esa especialmente. Esa es especial, sí. ¿Un bombero nunca tiene miedo? Un bombero tiene mucho respeto y mucha responsabilidad. Entonces, el respeto bien gestionado te mantiene vivo. Es decir, cuando tú te confías, confiarse es perder un poco el respeto en esa situación y eso es muy peligroso. Puedes fallar. Entonces, hay miedo, pero hay mucho entrenamiento. Entonces, es lo que hemos hablado antes. A mayor conocimiento, menor miedo. Por eso tenemos que practicar tanto. Un bombero, claro que tiene miedo, pero tiene que actuar a pesar del miedo. Entonces, cuanto más practicas, cuanta más confianza tienes en ciertas maniobras, menor miedo. Entonces, creo que es hablar de respeto en lugar de miedo. Vale. El problema no es tener miedo, es no tener respeto. Porque ahí es cuando empieza a complicarse el asunto. El miedo, esa sustitución de miedo por respeto, ¿se consigue una vez que ya eres bombero? ¿Se consigue en el proceso de oposición o va en el ADN de la persona? Es buena pregunta. Vamos a comenzar, dejar este bloque de experiencias como bombero y a adentrarnos en el mundo de la formación y de lo que tienen que hacer las personas para conseguir ser bomberos
policías o guardias civiles? Y vamos a comenzar con esta pregunta. Pues muy buena pregunta. Yo cuando fui a mi primera intervención, no quiero ponerme un broche, pero los veteranos me dijeron que muy bien, tal. Supongo que se lo dirán a todos, pero es que yo esa situación ya la había vivido en mi mente durante años. Es decir... Lo habías visualizado. Claro. Lo que vengo a decirte con esto es que es según vivas tú esto. La profesión, tu vocación. Yo llevaba años siendo bombero antes de aprobar. Parece muy épico, pero es que es verdad. Yeah. Entonces, creo que varía según la persona. Si tú me preguntas a mí, yo lo llevo en el ADN. 100%. Vale. Pero esto no significa que todos los bomberos tengan que ser súper vocacional. No. Hay ciertas habilidades que se pueden o que se deben construir con el tiempo, con estudio, con formación. Luego, por supuesto, entras no sabiendo nada. Ya. El conocimiento sin la experiencia no te hace un experto. Entonces, tienes que practicar, tienes que ir a situaciones, tienes que enfrentarte a ciertas cosas. A partir de ahí ya es cuando empiezas a manejar ciertas situaciones. Es que el bombero es un eterno aprendiz. Es que... Bueno, José, hay que decirlo porque lo hemos mencionado así por encima al principio de la entrevista, pero tú eres formador de personas jóvenes que opositan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí. Estoy diciendo todo el rato bombero, policía y guardia civil. No sé si hay alguno más. Fuerza Armada. Fuerza militares. Armada. Vale. Entonces, vamos a hablar desde tu experiencia, que no es poca, habilidades mentales, físicas, formación que debe tener una persona para poder conseguir ese reto o esa aspiración, ese sueño de ser esa fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. ¿Qué cualidades mentales y físicas debe tener una persona de este perfil para poder aprobar las oposiciones? ¿Y cuál de ellas te parece más determinante? Si las físicas o las mentales. Bueno, aquí es que siempre nos vamos al perfil de ser muy bueno corriendo o ser muy bueno en fuerza, tal. Pero es que hay unas cualidades que necesitan los opositores, porque solo un físico no te mantiene en una oposición larga. Entonces, yo creo que la primera cualidad y la más importante es la actitud. O sea, la actitud es lo más importante para un opositor. Porque la vida no es perfecta. La vida te va a presentar muchas circunstancias que no son las ideales para opositar. Suspender, duelos, lesiones. Entonces, como afrontes tú eso desde una actitud de rechazo, negación, victimismo, o una actitud de crecimiento y aprendizaje, varía muchísimo cuál va a ser tu recorrido como opositor. Y no solo tu recorrido como opositor, sino en tu vida. Yeah. Porque, claro, o sea, yo creo que esa es una de las cualidades, o la más importante, la actitud. Luego, la autorresponsabilidad. Los buenos opositores se centran en el qué voy a hacer y no en el qué va a pasar. Porque si yo espero, no hay nada peor que la esperanza pasiva. Si yo espero a que salga la oposición perfecta, a que cambien el tribunal porque no sé qué... a ti te tiene que pillar preparado. A ti te Efectivamente. tiene que pillar ya para presentarte cuando te tengas que presentar. Que luego no tienes suerte porque el Estado no ha sacado, porque lo que sea. Pero un opositor tiene que estar preparado en el momento. Los opositores autorresponsables están muy orientados a las soluciones. Y el que no es autorresponsable está muy orientado siempre a la excusa. Entonces, el problema de buscar excusas, ¿cuál es? Es que si las buscas siempre las vas a encontrar. No es difícil echarle la culpa a algo o a alguien de tu situación. Es que mis padres, es que hay enchufes... Que esto no va por las oposiciones, que esto va por la personalidad de cada uno. O sea, es que me estoy imaginando situaciones que yo, por ejemplo, he vivido en el instituto con el tema de notas y tal. Al final va en tu mentalidad ante la vida. Es igual que el emprendimiento. Es que estas cualidades las tiene que tener un emprendedor. Pues un opositor exactamente igual. Luego tus ganas de aprender. Uh-huh. Para conseguir algo que no tienes, tienes que convertirte en alguien que todavía no eres. Yeah. Entonces tienes que aprender a entrenar, a estudiar, a tener esa determinación. O sea, tener ese compromiso con tu objetivo. ¿Estás dispuesto a hacer lo que haga falta, el tiempo que haga falta?
¿Estás dispuesto a estar 3 años para sacarte una oposición? Y si no son 3 y son 5, y si no son 5 y son 7, ¿estás dispuesto a hacer lo que haga falta? De espera o de, ¿no? ¿Cómo se diría? ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar o a invertir de tu tiempo, de tu vida para poder conseguir ese sueño que tienes, ¿no? Claro. Tienes que renunciar a muchas vidas que te gustaría vivir, que también te gustaría vivir. Pero si tú estás eligiendo esto, pues te toca currar. Entonces hay que ir poco a poco creando esa identidad. No es solo pasar pruebas, es crear identidad. Y esto es muy importante que el opositor lo entienda, porque cuando digo crear identidad es dejar de decir quiero ser policía o quiero ser bombero para día a día ir dando los pasos e ir convirtiéndote en esa persona que el uniforme necesita. Y no al revés. A ver, ¿cómo sería? Lo voy a repetir. Como que ya tú en el proceso de oposición ya te estás poniendo un poco la chaqueta de esa persona que quieres llegar a ser, ¿no? Ya sentirlo un poco más, ¿no? No que quieres llegar a serlo, sino que ya te sientes un poco más, ¿no? Al opositor no le basta solo con superar pruebas. Tienes que ir creando esa identidad. Vale. Tienes que dejar de decir quiero ser policía, quiero ser bombero para ir dando los pasos cada día, ir creando esa persona que el uniforme necesita. No que tú necesitas el uniforme, que el uniforme necesita. ¿Por qué? Porque yo tengo gente con muchas cualidades, pero se van a enfrentar a un circuito de agilidad y empieza, no que lo voy a tirar, no voy a poder, no. O sea, ¿tu uniforme necesita eso? No. No. Tú mismo te estás ya viendo si eres apto para lo que necesita el cuerpo o no, ¿no? Entonces, el cuerpo de bombero, de policía. Puedes tener las mejores cualidades del mundo que todavía no eres la persona. Y cuando te topas con alguna persona, porque forma a decenas de personas todos los años, te topas con una persona que tiene el no por bandera, la inseguridad, tal. ¿Cuál es tu actitud con esa persona? ¿Le eres sincero? ¿Le dices que así o cambia el chip o no va a llegar? ¿Intentas animarlo? Supongo que dependerá de cada persona, elegirá una vía psicológica, una forma de actuar distinta, ¿no? Claro, eso va con mi método de entrenamiento. Háblanos un poco de eso. Pues va de crear identidad. Entonces, el ser humano no es valiente por naturaleza. O sea, para conseguir cosas hay que hacer cosas y para hacer cosas hay que ser valiente. Pero ser valiente no es el estado natural del ser humano. Yeah. Entonces, hay que ir enfrentándote a ciertas situaciones y sobre todo, al final, el aprendizaje conlleva muchas cosas. Uh-huh. Pero tienes que enfrentarte a ciertas cosas. Entonces, yo tengo opositores que el día del simulacro no vienen. ¿Por miedo o falta de confianza en sí mismo? Efectivamente. Nadie va sobrado de confianza en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo ideal? O sea, está demostrado que hay personas que han llegado más lejos de lo que se creían que podían llegar porque alguien más ha creído en ellas. Sea tu padre, sea tu primo, sea tu hermano. Entonces, ese es mi trabajo también, como entrenador. Toda la parte profesional yo la doy por hecho. Es decir, que un entrenador sepa de mitocondria, es que se tiene que dar por hecho. Que sepa de métodos de fuerza, que sepa de dieta o... Claro, que sepa de biomecánica, pero siempre hay que ir un paso más allá como entrenador, porque el objetivo es crear esa identidad a esa persona. Y hasta que esa persona no tome conciencia de que ese es el camino, no va a llegar. Porque un físico sin esas cualidades que hemos hablado es difícil que llegue. Entonces, ¿cuál es tu método? Los métodos no tienen magia. Mi método es que llevo 20 años recibiendo mucho feedback. Uh-huh. Y has construido tu forma de enseñar en base a las vivencias que has tenido con cada persona, ¿no? Dentro de eso, técnicamente, por supuesto, tengo que saber cómo funciona la trepa de cuerda, cómo es la mejor manera. Lo damos por hecho, ¿no? Que cada prueba tú tienes especializado un entrenamiento con ejercicios, progresiones, distintas formas de poder llegar a subir la cuerda con las manos en X segundos. La velocidad, la agilidad, todo este tipo de pruebas. Periodizar bien, claro, para que el opositor llegue cuanto antes a su objetivo. Uh-huh. Pero
lo que estamos hablando. No es solo llegar a tu objetivo. Es ser esa persona. Vale. Crear la identidad. Sí. O sea, es muy importante que el opositor entienda lo que estamos hablando. Uh-huh. Porque hasta que eso no pase, lo más fácil de una oposición es dejarlo. Ya. Porque no es fácil. No es fácil sostener todo ese camino. Y ya vámonos a lo más difícil de todo. Te llega una chica que quiere ser bombera. ¿Qué hacemos? Vamos a la estadística, que va todo en su contra, por los números. O sea, no es por nada, sino por los números y porque creo que las bomberas que hay en la provincia de Almería se podrían contar con los dedos de las manos. Corrígeme si me equivoco. Hay dos. Hay dos, vale. O apoyamos su sueño. ¿Qué hacemos? Bueno, lo acabamos de decir. Es decir, está demostrado científicamente que una persona ha llegado más lejos de lo que podía llegar cuando alguien te alienta, cuando alguien te apoya, cuando alguien cree en ti también. Entonces, yo por supuesto no le quitaría el sueño a nadie. Uh-huh. Ahora, lo que sí voy a ser es muy honesto. Vale. Muy honesto desde el punto de partida hasta donde tienes que llegar. Mi objetivo va a ser acompañarte ahí. Pero en ese camino pues van a pasar muchas cosas. Entonces, mi objetivo es que cuando esa persona mire atrás, agradezca haber sido valiente. Y el proceso, que agradezca el proceso que ha tenido, llegue o no llegue, porque al final seguramente le sirva para otra oposición. Sea lo que sea, va a haber un crecimiento. Llegue o no llegue, no llegar no es ningún fracaso. El fracaso sería no intentarlo. Correcto. Entonces, si una chica quiere ser bombera, va a ser bombera. Muchas veces somos los peores enemigos de nosotros mismos. Uh-huh. Porque, lo he dicho alguna vez, nos fijamos metas pequeñas porque nos sentimos pequeños, pero no porque lo seamos. Entonces, autoconfianza, tal, y eso, ir solo es muy difícil. Entonces, el objetivo de un entrenador también tiene que ser hay mucha base. Acompañarte en tu proceso, sí. Animarte en los puntos de flaqueza, afinarte en lo que crees que puede mejorar. Es todo un proceso de compañía hacia el objetivo final. Claro. Y lo que hablamos, pues no ir solo. Y al final, todo eso te lo da la experiencia. Yo también he pasado por ahí. Yo también he sufrido eso. Yo también tengo la responsabilidad de tener un centro de alto rendimiento donde la gente viene a que le cambie la vida. Entonces es un punto de responsabilidad muy fuerte para mí. Necesito estar formándome, necesito tener un buen equipo y me he preocupado de eso también. Yo conmigo tengo un entrenador nacional de natación, tengo una psicóloga que se encarga de crear esa identidad conmigo. Vale. Me preocupo de ello. Tengo dos entrenadoras, tengo entrenadores que conocen mi método casi mejor que yo. Y luego tenemos a la jefa suprema, que se encarga de que vaya todo bien. Sí. Entonces, juego con ventaja. Pero la ventaja son... Te la ha ganado, la experiencia y el estar en el ajo tantos años. Efectivamente. José, me gustaría terminar la entrevista con una última pregunta un poco delicada. Estamos ahora con un buen ánimo, ¿no? Con el tema de la identidad, de la pasión por la oposición. Pero sí que me gustaría tocar ya para terminar un tema sensible que se me ha ocurrido a lo largo de la charla. ¿Cómo lo llevan los familiares de los bomberos, policías? Imagino que con gran preocupación, ¿no? Hemos visto desgraciadamente que cada X tiempo algún guardia civil, bueno, tenemos recientemente lo de Huelva, que es una putada, por así decirlo. También nuestro compañero de Ejido pues tuvo ese problema, que fue un fiel amigo tuyo, y fue una desgracia. Los familiares lo tienen que pasar mal, ¿no? ¿Qué conversaciones tenéis con vuestros familiares, con vuestros allegados, para que no sufran cuando estáis de servicio? Otra pregunta que abre una herida fuerte en mí, por lo que acabo de decir, por nuestro amigo Juanje y nuestro compañero Juanje. Bueno, es delicado porque en este caso yo tengo bastante contacto con la familia de Juanje y estoy viendo el proceso. Y es muy doloroso. Si a mí me duele, que era mi mejor amigo, imagínate a una madre, a una hermana. Indescriptible. A unos sobrinos.
Entonces, bueno, aquí es lo que decimos siempre. Tapamos ciertas cosas con broma, tanto en el parque como en la casa. Pero es que desde que yo me monto en el camión todo es peligro. Todo es peligro. Porque yo voy equipándome en un camión que va a 80 por callejones. Bájate, no sabes qué te va a enfrentar. Entonces, hay veces que tampoco se habla con la familia. Sueltas 3 bromas, no los preocupas, tal. Yeah. Pero llega de una intervención, te has pegado una tarasca en una rodilla, en un brazo, en un tal, tampoco lo dices. Yeah. Tengo el casco derretido, no sé cuántos grados, acabo de salir de una intervención y la broma es que te huele el pelo una semana. Vaya broma. Acabas de estar a 500 grados en una vivienda, pues intentando sacar un perro. Digamos que en líneas generales muchos detalles se ocultan por no preocupar. Mucho pero por no decir todo. Por no decir todo, ¿no? Es difícil y habría que encontrar una forma más llevadera de poder llevar, nunca mejor dicho, esta relación con los familiares, pero es difícil porque al final estáis poniendo vuestra vida en juego para salvar otras vidas. Es difícil. Y ¿sabes qué pasa? Que crees que nunca te va a tocar a ti. Pero a mí, que le pasara a mi mejor amigo también me ha hecho un clic muy importante, sobre todo emocionalmente. Cuando voy a un accidente de tráfico, cuando dejo el camión de tal forma, cuando hasta que no vives ciertas cosas, hay cosas que no ves. Yeah. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues poco a poco hay que ir trabajando eso también. A la familia, bueno, tenemos un claro ejemplo hace poco de estos bomberos de Alcorcón. Hay una entrevista muy buena también del bombero que sobrevivió, que te explica su situación. Y sale su mujer hablando, que su mujer estaba en el 112. O sea, ella estaba recibiendo esa llamada de emergencia donde su marido estaba... ¿Pero porque ella trabajaba allí? Sí. Oh. Entonces esa entrevista es muy buena porque te puede hacer sentir qué puede estar pasando por la cabeza de esa familia. Vale. Yo sé lo que vivo yo, pero no sé lo que pasa en casa. Yeah. Salen ciertos incendios grandes, puedo pasar MAVE. A mí me llama mi hermana, no entres. ¿Cómo no voy a entrar? Yeah. No entres. Claro, eso es lo que tú estás viendo, porque era un macro incendio, era un tinglado muy gordo. Ahí es donde realmente los familiares dicen, hostia, que va para adentro. Que va. Entonces, yo estoy aquí para entrar. Pues bueno, acabamos la entrevista en el pico, ¿no? Yo estoy aquí para entrar y gracias a esa determinación, pues nosotros podemos estar un poco más tranquilos cuando desgraciadamente tengamos que vivir en alguna situación límite y que necesitemos vuestra ayuda. Pues aquí tenemos profesionales con una formación tremenda, con una valentía tremenda y que, bueno, yo personalmente estoy muy tranquilo de estar rodeado de estos funcionarios, de estos efectivos de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que están tan preparados y que ponen el alma para poder salvarnos. Hay operativos muy buenos, Carlos, hay compañeros muy buenos en toda la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, hay que ponerlo en valor y cada vez más creo que tenemos conciencia de nutrirnos de esos compañeros, de estar ahí en esa forma de ser cada vez más profesional y de estar en un eterno aprendizaje porque no somos expertos en todo, pero tenemos la ambición de serlo. Entonces eso es muy importante y nutrirse de todo eso está muy guay y ya te digo que te agradezco esas palabras porque los que estamos ya al pie del cañón nos gusta currárnoslo y estamos muy siendo muy responsables con todo lo que tenemos encima, ¿vale? Todo eso se palpa, José, se palpa en el ambiente, todo eso y se nota la vibra. Muchas gracias por venir al podcast. Me lo he pasado súper bien contigo, he aprendido y espero que todo eso, pues todos los que lo estén viendo, pues también lo hagan, que aprendan y que actúen en función de lo que pueda ocurrir en sus vidas. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, y tomemos conciencia. Eso es. Claro.